Imagínate por un momento que en solo 12 semanas pudieras tener mejores resultados que lo que mucha gente alcanza en 12 meses o más. Como sabes, mi nombre es Alex Bresowski de tribudigital.com y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a analizar el libro llamado El año de 12 semanas. Es un libro de Brian Moran y Michael Lennington y no te quieres perder el episodio del día de hoy porque te va a cambiar totalmente la perspectiva de cómo planear correctamente tu año. La mayor parte de las personas planean anualmente y como te vas a dar cuenta el día de hoy, eso es un gran error y eres mucho más efectivo y alcanzas mucho mayores resultados cuando cambias tu perspectiva en lo que propone Brian y lo que propone Michael en este libro que se llama El año de 12 semanas. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Como seguramente sabes, mi querida tribu digital, una de mis obsesiones en la vida es dominar y conocer la mayor parte de modelos de productividad que sea posible, porque hace mucho tiempo entendí que si realmente quieres tener tiempo libre, si realmente quieres tener calidad de vida, viajar por el mundo, estar con tu familia, con tus amigos, hacer lo que quieras con tu tiempo, tienes sí o sí que dominar el arte de la productividad. ¿Qué significa eso? Es tener muchos resultados en poco tiempo. Y mientras mejor lo hagas, más tiempo libre vas a tener. Ahora, he leído muchos libros de productividad, como sabes, y el de hoy, el que te voy a platicar el día de hoy, me gustó y me ayudó incluso antes de empezar a leerlo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El año de 12 semanas. Ya desde ahí aprendes algo. Desde ahí te das cuenta de que la mayor parte de las personas están acostumbradas o estamos acostumbrados a planear cada año en 12 meses. Tenemos mucho tiempo. Y como te vas a dar cuenta el día de hoy, cuando tienes mucho tiempo, alcanzas pocos resultados. Pero el libro te invita a pensar de forma diferente y ya desde el título te invita a pensar en periodos más cortos, en periodos de 12 semanas. Y yo te diría que de todo el libro, te voy a platicar varias lecciones que aprendí del libro, pero de todo el libro, el título fue una de las más grandes. Te invita a pensar en 12 semanas en vez de pensar en 12 meses. Ahora, este libro empieza hablando justamente de el error que mucha gente comete en pensar que la información o que las ideas son lo más importante. Mucha gente cree que por tener una buena idea se van a hacer multimillonarios. Y lo que te explica la primera parte del libro es de que las ideas son lo menos importante. El conocimiento, la información, las ideas no importan tanto como la ejecución consistente. Y las dos palabras son importantes. No solamente es ejecución o ejecutar, es ejecutar de forma consistente, porque mucha gente tiene una buena idea, ejecuta, es decir, empieza a tomar acción, pero después se aburre o como somos emprendedores, de alguna forma no somos muy buenos a veces en seguir y continuar, somos buenos en tomar acción rápidamente, pero no es lo mismo que hacerlo de forma consistente, es decir, que sea sustentable, que sea un maratón y no un sprint solamente, que sigas corriendo, que sigas avanzando después de varios kilómetros de recorrido. Justamente eso es a lo que se refiere con ejecución consistente. Entonces, en el libro explica que la ejecución consistente es más importante que las ideas. Explica un ejemplo, que es el siguiente. Dice que el 65% de las personas en Estados Unidos tienen sobrepeso. Sin embargo, existen más de 43,000 libros de dietas, de ejercicio. Es decir, por información no paramos. Hay demasiada información, abunda la información de cómo bajar de peso. Sin embargo, la información, como te decía, no es el problema. El problema es que la gente no ejecuta de forma consistente la información que tiene a la mano. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar en el libro, de cómo ejecutar de forma correcta y concreta. Da el ejemplo de Apple en los negocios, lo aterriza en los negocios y dice que Apple no solamente tiene buenas ideas de productos, sino que tiene una maquinaria de ejecución. Si no fuera así, no hubieran lanzado tantos productos que cambiaron tantas industrias tan diferentes. Entonces, Apple tiene una combinación muy interesante de ideas muy creativas, que también son importantes, pero ya después de que tienes la idea, aterrizarla y tener sistemas y mecanismos, que justamente es de lo que te voy a platicar el día de hoy, cómo tenerlos de forma consistente. Ahora, después de esto, te explican los autores en el libro cuál es el problema con la mentalidad tradicional de
planeación anual. Y lo que dice es de que la mayor parte de las personas planean el año. Es decir, tengo todo un año para alcanzar estas metas, objetivos, etcétera. ¿Cuál es el problema? El primero de ellos es de que falta tanto para diciembre. Es decir, imagínate que estás en enero planeando tu año. Diciembre no se ve. Es como si estuvieras como si estuvieras queriendo subir una montaña y y quieres llegar a la cima y quieres ver la cima desde abajo. Va a ser muy difícil que la veas, está muy lejos. Y es el problema de hacer la planeación anual, que la meta diciembre está tan lejos que por lo mismo falta demasiado y por lo mismo empiezas a cometer ciertos errores que te voy a platicar un poco más adelante. Ahora, lo que dice que hacen la mayor parte de las compañías es de que como hay tanto tiempo en la planeación anual, ¿qué hacen al final? Al final, lo que hacen es promociones de Black Friday, promociones de Navidad, promociones de absolutamente todo porque se dan cuenta en noviembre o en octubre que están abajo del objetivo que en enero se habían puesto y por eso con desesperación la mayor parte de las compañías empiezan a sacar varias promociones y descuentos y cosas y te confieso que nos ha pasado muchísimo en mi equipo, que vemos los números en noviembre y empezamos a sacarnos bastantes promociones que no estaban planeadas, no había ningún plan, simplemente para lograr de última hora, porque los humanos dejamos todo de última hora, la mayor parte de nosotros. Entonces, como fue una planeación anual, dejamos todo de última hora y con mucha prisa y con mucho desgaste para el equipo y para la empresa y para los clientes y para la base de datos, se sacan los números, puede ser, a veces, y cuando se sacan los números, es decir, se alcanzan los objetivos, se hace con mucho desgaste y con poca planeación. Entonces, es otro de los problemas de hacer una planeación tan lejana como es una planeación anual. Da un ejemplo de los atletas de alto rendimiento que lo que hacen es, en vez de tratar de perfeccionar varias cosas de su deporte al mismo tiempo, por ejemplo, un tenista, en vez de perfeccionar la derecha y el revés y el saque, el servicio y todo, perfeccionan algo primero, es decir, la derecha, por ejemplo, vamos a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, y luego se van al revés, cómo pegarle la pelota de revés, y luego el servicio, cómo hacer el saque. Es decir, perfeccionan una cosa y ya que la perfeccionaron, se van a entrenar a lo siguiente y luego a lo siguiente, en vez de hacer todo al mismo tiempo, que es lo equivalente a planear todo el año. Entonces, como te vas a dar cuenta más adelante, lo que proponen los autores es más bien hacerlo en rebanadas diferentes, mucho más digeribles, para que tengas una mejor ejecución. Ahora, otro de los problemas de planear de forma anual, según los autores, es de que tienes tanto tiempo que de repente, de alguna forma, algunas semanas, algunos meses, tal vez en verano te vas de vacaciones y baja el ritmo y todavía faltan unos 5 o 6 meses para que termine el año. Entonces, de alguna forma, nos damos mucho permiso, tanto a nosotros como a nuestro equipo, para bajar la guardia y estar sin tanta ejecución. Entonces, y es totalmente cierto, ponte a pensar, si tienes tanto tiempo, evidentemente que te vas, de alguna forma somos humanos y nos gusta de alguna forma nuestra zona de confort y hacer las cosas que no nos empujan tanto al límite, y si tenemos más tiempo, tendemos a hacerlo. Ahora, con lo que él propone que empecemos es tener una visión clara, y explica y platica en su libro de un cliente que él tenía, que tenía mucha crisis en su negocio, que las ventas estaban mal, que mucha gente se estaba robando a los clientes y se iban a otras empresas, etcétera. Y esta persona tomó la decisión de irse de vacaciones a Alaska como para refrescar totalmente su mente. Y en Alaska se dio cuenta de que hizo de alguna forma algo muy único que le pasó, pero de repente estaba viendo que había algunas cenizas de un bosque quemado y en esas cenizas empezaron a crecer algunas flores encima de las cenizas. Cuando se dio cuenta de eso, de alguna forma dijo, así como esas flores están creciendo sobre las cenizas, justamente en mi empresa, en mi corporación, en toda esta crisis que estamos teniendo, que son lo equivalente a las cenizas, tenemos que tener un nuevo renacer. Así como esas flores están naciendo, nosotros tenemos que tener un nuevo renacer. Eso fue como que algún descubrimiento personal que hizo. Regresó a la corporación con esa visión que tuvo, que ya le empezó a aterrizar de cómo tener esa visión y cómo aterrizarla, etcétera. Pero el tiempo de desconexión en Alaska, en este viaje que hizo, le permitió a su mente tener una conexión con algo más estratégico que se llama visión. Hay un libro que te he recomendado varias veces, que si no lo has leído también te lo recomiendo bastante.
que se llama Rest, descanso. Y este libro te habla de cómo muchas veces cuando descansas, como descansó el cliente de los autores, tu mente tiene claridad. Y en este caso, tiene claridad de lo más importante que es la visión, es empezar con la visión. Lo que te propone el autor es que te des el tiempo de escribirla, de escribir tu visión tanto a 10 años como después a 3 años. Y posiblemente tú estés de alguna forma intuitiva avanzando en tu negocio y de alguna forma estés como que teniendo más o menos entre comillas claro qué es lo que estás haciendo, pero yo te invito a que tal vez no te vayas a Alaska como el cliente que están proponiendo, platicando, pero date el tiempo para cambiar de contexto, vete a algún café, vete a algún lado diferente, totalmente distinto al lugar en el que ejecutas. Por lo general, aléjate de tu equipo, si es que tienes un equipo, para que realmente te des ese tiempo de refrescar tu mente y pensar no solamente en la ejecución, sino pensar primero que nada en la visión. ¿Qué es lo que a 10 años quieres alcanzar en realidad? Y después a 3 años, ¿qué es lo que realmente quieres alcanzar? Ahora, después de la visión, lo que él propone es ya, ahora sí vamos a hacer tu plan de 12 semanas. Ahora, tienes que dividir el tiempo en periodos de 12 semanas, 12 semanas, 12 semanas, 12 semanas. Y cada una de las 12 semanas tienen que estar centradas, plantadas en tu visión. No están y por eso se empieza con la visión. Porque ya que tienes tu visión a 10 años, ahora sí vamos a dividirlo. Ahora sí vamos a dividirlo y cuáles son las siguientes 12 semanas y qué es lo que vamos a alcanzar. Y para eso, lo que te dice es, número uno, tener objetivos concretos. Ya no es la visión a muy largo plazo, a 10 años, sino que tienes ahora 12 semanas, un plan de 12 semanas y número uno, cuáles son los objetivos. Y después, cuáles son las actividades para alcanzar esos objetivos. Entonces, si tu visión, por ejemplo, es llegar a que tu empresa venda 10 millones de dólares en 10 años, dentro de 10 años, pues posiblemente el objetivo de las 12 semanas sea alcanzar tus ventas mensuales a, por ejemplo, $20,000 o $30,000, no sé cuál sea tu nivel de ventas mensuales, pero de alguna forma tener un objetivo claro. Y ya que tienes tu objetivo claro, y no siempre tiene que ser en ventas, puede ser completar un proyecto, puede ser algo específico, pero no tiene que ser numérico necesariamente. Pero ya que tienes el objetivo, lo que proponen los autores es, ahora sí, vamos a aterrizarlo en cuáles son las actividades concretas y específicas que se tienen que completar sí o sí en esas 12 semanas. Ahora, lo interesante de esto es de que al tener ya específicamente claro cuáles son las actividades que se tienen que alcanzar en esas 12 semanas, te haces menos reactivo, te vuelves menos reactivo, porque muchas de las personas que no tienen estrategia llegan a su oficina o a su dojo, como lo llamamos en Tribu Digital, y te pones a contestar correos electrónicos, te pones a perfeccionar tu logotipo, tu imagen, a contestar llamadas, a contestar interrupciones. Y de alguna forma, el método para corregir eso es tener una estrategia. Porque si sabes tú que tanto tú como tu equipo tienen que completar las actividades de las 12 semanas, que ya están muy comprimidas en 12 semanas, no en un año, como decíamos, algo muy largo, sino comprimidas en 12 semanas, eso te hace menos reactivo, porque tienes que enfocar tu tiempo bien para poder alcanzar las actividades de ese tiempo tan comprimido. Estamos forzándonos a comprimir el tiempo para que seas menos reactivo a cosas que realmente no importan tanto. Explica otra frase, o explican, son dos autores en el libro, que me gustó mucho, que es del general George Patton, que dice, un buen plan hoy es mejor que un mejor plan mañana. Porque mucha gente o muchas personas nos enfocamos o nos preocupamos porque nuestro plan no es perfecto y tal vez no estás seguro o segura de cuáles son las actividades o los objetivos que deberías de tener este trimestre, estas 12 semanas. Sin embargo, un buen plan hoy, pero que empieces hoy y que ya lo tengas aterrizado hoy, es mucho mejor que un mejor plan, porque ni siquiera sabes si va a ser mejor, que un mejor plan mañana. Es decir, no te preocupes por perfeccionar tu plan, simplemente aterriza actividades, aterriza cuál es el objetivo del trimestre o de las 12 semanas para que puedas tú empezar a ejecutar. Ahora, después de esto, nos hablan los autores de tener sistemas de control y explican una frase de Mike Tyson bastante buena que dice Mike Tyson, todo mundo tiene el mejor plan hasta que reciben el primer golpe en la cara. Porque tú puede ser que llegues al ring con una estrategia y un plan, etcétera, pero de repente recibes un golpe en la cara y de repente todo tu plan se destruye porque ya no te sientes bien y ya te tiraron. Entonces, eh,
independientemente de tu plan y tu visión y tus objetivos y todo, tienes que tener ciertos sistemas de control en el camino que te ayuden a seguir hacia adelante y caminando para que puedas tú realmente implementar y ejecutar correctamente. Y para eso, da algunos ejemplos. Dice, uno, la fuerza de voluntad no es suficiente. Pensamos incorrectamente que la fuerza de voluntad nos va a ayudar a alcanzar las metas que tenemos y no es así. Los humanos somos bastante débiles, mucho más débiles que lo que pensamos. Y platica el autor de alguien como Michael Phelps, que por más de que sea Michael Phelps, hay días que no tiene ganas de entrenar, hay días que tal vez se desveló, o tal vez de alguna forma su nivel energético o anímico no es tan alto. Sin embargo, tiene sistemas de control adecuados, es decir, tiene coaches o personas que lo están esperando a cierta hora y que tiene que llegar. Tiene sistemas de control que sí o sí lo hacen que ejecute independientemente de su estado energético o anímico. Ahora, evidentemente tú no tienes, y yo tampoco, los recursos que tiene Michael Phelps para tener todo un sistema de soporte, pero los autores proponen dos cosas. Número uno, tener un plan semanal. Es decir, ya que tienes tu plan de 12 semanas, ahora cada una de las semanas tiene que tener un plan. Y ese plan tiene que tener cuáles son las acciones concretas que el viernes tienen que haberse terminado. Entonces, mucha gente empieza su semana sin saber qué va a hacer y llega a la oficina o al dojo y empiezan a ser reactivos nuevamente, a contestar correos, etcétera. Pero a través de este plan semanal tienes claridad de el viernes qué va a determinar si fue o no fue una semana exitosa. Y número dos, lo que proponen los autores es tener una junta semanal. Y la junta es fundamental, una junta con tu equipo. Y si no tienes equipo, una junta con alguien que te ayude a saber que lo que dijiste el lunes que ibas a hacer, lo hiciste. Entonces, si tienes una junta el viernes, por ejemplo, y repito, si no tienes equipo todavía, dile a alguien, a tu papá, tu mamá, tu amigo o tu amiga, que te ayude simplemente a una llamada 15 minutos para que le digas esto y esto es lo que me propongo, hazla tal vez el lunes y luego el viernes también para ver si realmente lo alcanzaste. Lo que buscamos con la junta es realmente que no se quede en el aire, sino que haya gente de soporte, un grupo de soporte, ya sea interno en tu compañía o de gente que quiere que tengas éxito, para que te ayuden a implementar y te empujen a implementar. Ahora, lo siguiente que proponen o de lo que hablan en el libro es los sistemas de medición, los famosos KPIs. Y en esta parte hablan de dos tipos de mediciones. Uno que le llaman el lag indicators y el otro que le llaman el lead indicators, LEAD y LAG, lag indicators y lead indicators. Lag indicator es simplemente un indicador a largo plazo y lead indicator es un indicador a corto plazo, es la única diferencia. Entonces, si yo quiero cerrar el año con $2 millones en venta, mi lead indicator va a ser cómo vamos en el día, cómo vamos hoy en la mañana, cómo vamos, una medida más comprimida en el tiempo. Entonces, no profundicen mucho en el libro en cuanto a KPIs, porque no es un libro de KPIs. Sin embargo, a lo que se refiere a la esencia de lo que te están diciendo es, ten sistemas que te indiquen cómo vas a nivel numérico, pero no solamente cómo vas en el año, sino cómo vas en un periodo más corto. Te platico cómo lo hacemos en mi compañía. En mi compañía tengo sistemas de control bastante sofisticados en donde puedo ver cómo vamos a comparación del año pasado y puedo verlo gráficamente, etcétera, a nivel campaña, a nivel todo. Pero uno de los mejores indicadores que tenemos es cómo vamos, por ejemplo, en nuestra venta diaria promedio de los últimos 7 días, comparado con cómo íbamos en este mismo periodo. Por ejemplo, si es de enero 1 a enero 7, ¿cómo vamos en nuestro promedio de venta diaria? Entonces, ¿cuál es la venta diaria? Por ejemplo, si son $7,000 o lo que fuera. Y cómo iba el año pasado y cuál es el porcentaje, ya sea verde, es decir, le cambiamos los colores para ver si es positivo o negativo. Verde es positivo y rojo es negativo. ¿Qué porcentaje? Si vamos 15% arriba, es un 15,9% en verde, por ejemplo. Entonces, en los sistemas de control, en este caso, son de alguna forma sistemas que nos ayudan a ver cómo vamos. Es decir, no solamente importa cuánto llevo de venta en todo el año para ver si voy a alcanzar mi indicador más importante, lo que le llamaban el lag indicator a nivel anual, sino tiene que haber sistemas mucho más a corto plazo para ver el día en promedio cómo va, etcétera.
Alguna vez fui a un evento de Evan Pagan, que era uno de mis primeros mentores, y me acuerdo perfecto que pasó al escenario a un amigo suyo, que era piloto de avión, y le hizo la siguiente pregunta. Le dijo, ¿cómo le haces cuando estás en un avión, estás manejando un avión, y de repente no se ve nada porque el clima no está bueno y de repente está todo nublado? Entonces, si está todo nublado y no ves porque hay demasiada lluvia y demasiada neblina, etcétera, ¿cómo le haces para ver a dónde vas? Y dijo, evidentemente le dijo, sistemas, un dashboard, es decir, sistemas, mediciones, en donde puedes ver la altitud, en donde puedes ver si hay o no hay otros aviones, etcétera. Y en un negocio sucede exactamente lo mismo, pero necesitas todo tipo de mediciones. Cómo vas en el año, pero también cómo vas en el día. Y eso te ayuda a nivel psicológico también. Yo me acuerdo que al principio de mi negocio, mi estado emocional iba así y luego así, y así, y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y luego me di cuenta que existe algo que se llama ciclos de negocio. Entonces, por ejemplo, enero 1, enero 2, enero 3, y de repente yo estaba angustiado en enero 3 que las ventas iban pésimo y mi negocio se iba a ir a la bancarrota, íbamos a desaparecer. Y luego el segundo año me di cuenta que algo se repetía, y luego el tercer año también, y me di cuenta que hay patrones, hay patrones. Y actualmente ya no me preocupo de tal vez enero 1, 2 y 3 porque la gente sigue después de la fiesta y Año Nuevo, sigue de vacaciones y hay diferentes circunstancias, o ya gastó todo en Navidad y todas las Black Friday, etcétera. Hubo tanta promoción que ya se gastaron todo el dinero, pero a través de tener esos sistemas de control y de medición, empiezas a tener más tranquilidad psicológica porque lo ves los ciclos a través de los indicadores largo y corto plazo, empiezas a, te empieza a dar esa indicación y esa tranquilidad de saber, bueno, vamos mal, pero sabemos que luego viene la subida, etcétera. Ahora, de lo siguiente que hablan es justamente del manejo de tu tiempo. Y eso es muy interesante porque lo primero que dicen es que como estamos comprimiendo el tiempo, en vez de 12 meses, ahora solamente tienes 12 semanas. Entonces, cada momento cuenta. Cada momento cuenta. Y platican de un estudio que hicieron en donde se dieron cuenta de que el 28% del tiempo de las personas en las compañías se va a interrupciones, como pueden ser correos electrónicos, llamadas, alguien que tocó a la puerta y te hizo una pregunta, etcétera. 28%, 28%. ¿Cuánto es eso a la semana? ¿Cuánto es eso al año? ¿Cuánto es eso en una vida? ¿Y cuánto es eso en dinero que se te pudo haber ido? Porque eso es un costo de oportunidad. Entonces, ese 28% de tiempo se pudo haber utilizado para actividades de mayor impacto y apalancamiento para que crezca tu negocio. 28%. Ahora, proponen dividir en este libro el tiempo en tres tipos de segmentos y de hecho se parecen mucho, de hecho son idénticos y solamente le cambiaron el nombre a los tres tipos de segmento que propone Dan Sullivan. Si has visto otros episodios del podcast, he recomendado bastante la forma como Dan Sullivan, que es un coach de emprendedores, divide el tiempo y los tres segmentos son exactamente igual, tienen algunas diferencias, uno el nombre y dos cómo lo proponen en cuanto a horas, etcétera. Pero lo que proponen los autores es, número uno, que tengas tiempo, lo que le llaman estratégico. Dan Sullivan le llama tiempo de enfoque. El tiempo estratégico es muy parecido a lo que Dan Sullivan propone, que es tiempo estratégico es tareas de alto impacto en tu negocio, tareas de alto apalancamiento, hacer una propuesta de ventas, hacer una llamada de ventas, contratar a alguien, etcétera. Y lo que proponen es hacer 3 periodos sin interrupciones de, que a mí se me hace mucho, 3 horas, perdón, 3 horas de sin interrupciones, que se me hace bastante para este tipo de tarea. Ahora, digo bastante si es que no tienes pausas. Si tienes pausas, 3 horas se me hace muy bueno, pero dividido en, de alguna forma, 45 minutos, luego un break de 15 y así sucesivamente. Entonces proponen primer tipo de tiempo, el tiempo estratégico, que sean segmentos de 3 horas. Luego plantean lo que le llaman tiempo de soporte, buffer, que le llaman, que es exactamente igual como lo llama Dan Sullivan, que es el buffer time o buffer day. Bueno, en este caso es buffer tiempo, porque lo que hace, ellos no lo dividen por día, como lo divide Dan Sullivan, lo dividen en horas. Entonces, proponen segmentos de 3 horas estratégicos y luego periodos de 1 hora, tal vez una o dos veces al día, para enfocarte a pues todo lo que es soporte, todas las interrupciones, planearlas para ese tiempo. Entonces, si alguien te llamó, no le contestas la llamada, pero se la regresas en esa hora.
Si te llegó un correo electrónico, no lo contestas cuando estás en tus 3 horas de tiempo estratégico, sino que te esperas a que llegue a tu hora de soporte. Y eso está muy bien porque de alguna forma, mientras más estudias productividad, te das cuenta de que eso es la forma de ejecutar correctamente, dividir lo productivo y lo no productivo, para que realmente tengas mucho más impacto. La mejor analogía que he escuchado de esto es como si tuvieras helado de vainilla, de fresa y de chocolate. Si los divides claramente, te saben bien cada uno de los 3 helados. Sin embargo, si los mezclas todos, de alguna forma, uno visualmente se van a ver bastante mal, y dos, cuando los pruebes, no te garantizo que sepan muy bien. Entonces, divídelos claramente. Y lo mismo sucede con los tipos de segmento: enfoque o estratégico, y después tienes soporte, que solamente te dedicas a contestar interrupciones, etcétera. Y el tercero le llama breakout sessions, que es justamente muy parecido a lo que le llama Dan Sullivan free time, que es tiempo libre, en donde ellos proponen que tengas 3 horas a la semana, en donde conscientemente te vayas de tu negocio a caminar al bosque o lo que tú quieras hacer. Dan Sullivan lo hace por día, y honestamente me gusta más el enfoque de Dan Sullivan, porque él, de hecho, hasta define qué es un día libre. Y como lo define, un día libre es 24 horas en donde no hablas de negocios, no revisas tu correo electrónico, no lees absolutamente nada de negocios, y eso es difícil para gente que nos gusta leer temas de negocios, pero te invita también a ampliar tus intereses en tareas que te hagan, y muchas veces en esos intereses, si lees de arte, si lees de historia, muchas veces hasta te da perspectiva y te dan algunas buenas ideas para tu negocio. Entonces, velo como tiempo productivo también. El hecho de refrescar tu mente con otras perspectivas. Pero eso es más lo que habla Dan Sullivan. Ellos en este libro no van tan a profundidad a este tema. Y finalmente concluyen el libro hablando de la responsabilidad. El hecho de que tienes tú que tener, ahora que tienes tantas actividades en poco tiempo, en 12 semanas en vez de en 12 meses, es hacerte realmente tú y tu equipo responsable de alcanzar estos resultados. Es un buen libro. Si te gusta el tema de productividad, realmente te lo recomiendo. Sin embargo, como dije al principio, de todo el libro, lo que más me gustó es el reto de obligarte a pensar, en vez de 12 meses, ¿qué pasaría si lo hago en 12 semanas? Ahora, algo que no está tan claro en el libro, pero que realmente también a mí me invitó a pensar, es no solamente dividir, en vez de 12 semanas, dividirlo perdón, en vez de 12 meses, dividirlo en 12 semanas, sino también la pregunta interesante es la siguiente. Ya que hagas tu plan, y eso es algo que yo estoy proponiendo, ya que hagas tu plan, por ejemplo, tu visión anual o tu visión de 10 años, ¿cómo le haces? La pregunta es, ¿cómo le hago para que mi visión anual la alcance en 3 meses? Rétate, porque tal vez, por ejemplo, si dices, quiero que dentro de un año, dentro de 10 años, mi negocio llegue a tal cantidad de empleados o de ventas, etcétera. ¿Qué tendría yo que hacer para que eso suceda en 3 meses? Es decir, no solamente reorganizar tu estrategia, tus actividades, etcétera, en segmentos más cortos, que eso obviamente te va a ayudar, sino también a nivel resultados. A nivel resultados, rétate, porque es posible. Hay gente, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs en su momento, ¿cuántas personas hay que alcanzan techos mucho más altos que tú y que yo? Simplemente porque se retan a eliminar todo tipo de obstáculos mentales, amplían su techo mental y alcanzan mucho más lo que nosotros alcanzamos en esas mismas 12 semanas. Entonces, la pregunta más inteligente que te puedes hacer es, ¿cómo le hago para alcanzar lo que yo había pensado que iba a alcanzar en 12 meses, pero alcanzarlo en 12 semanas? Si esa pregunta te lo haces cada trimestre, créeme que tu negocio va a despegar. Pero bueno, con eso terminamos el análisis del libro de hoy. Platícame en los comentarios de aquí abajo qué opinas. Si estás viendo esto en video, si estás viendo esto en Spotify, te mando un fuerte abrazo también. Te invito también a que a veces lo veas en video, para que tengas los dos tipos de experiencia. Platícame también en los comentarios qué otros libros o de qué otros temas te gustaría que yo hablara en el podcast. Te invito a que lo hagas ya sea aquí en los comentarios o que me mandes un correo a podcast@tribudigital.com. Desafortunadamente no puedo contestar personalmente cada uno de los correos, pero me ayuda mucho recibir
esta retroalimentación para saber qué te está gustando, qué no te está gustando, algunas ideas, etcétera. Como siempre te he dicho, lo único que te pido a cambio es, si sentiste que te di valor, número uno, suscríbete al podcast, ya sea a través de Spotify o a través de YouTube o a través de los dos. Y número dos, te pido que recomiendes este podcast a toda la gente que tú puedas porque nos ayudas a alcanzar la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 billones de personas con información digital. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Como sabes, mi nombre es Alex Berezowski.